El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, papá, gracias por tu presencia. Gracias que podemos sentirte en este lugar. Y gracias por recibir nuestra alabanza, nuestra adoración. Gracias, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos. Muchísimas gracias, Señor. Hemos preparado nuestros corazones. Háblanos, háblanos, Señor. Atamos toda palabra de hombre y dejamos que solo tu voz, Espíritu Santo, se escuche en este lugar. Amén y amén. Toma tu lugar, toma tu asiento y decirle a tu compañero ahí: abrí tu corazón, Dios te va a hablar. Oh, qué hermosa presencia, queridos. Qué lindo es ver al pueblo así tan gozoso. Llena la casa y llenos los corazones van a quedar después de esta palabra. El Señor estuvo ministrando muy, muy bueno. ¿Y cuántos saben que cuando el pueblo de Dios se comienza a mover, también el enemigo se comienza a mover? Dice: porque se me ha abierta una puerta grande y eficaz y son muchos los adversarios. Cuando tú comienzas a moverte a favor del reino, a favor de las cosas del Señor, se levanta también el adversario y se multiplican y también son más eficaces. Pero cuanto mayor es la guerra, mayor es la victoria. Entonces estamos contentos y gozosos. Les contamos, ayer les pedimos oración, obviamente por todas las situaciones. Después de venir de Durazno, hubieron dos situaciones muy, muy dramáticas que pudieran haber resultado en algo fatal. Bueno, en primer lugar, una camioneta totalmente sin luces, en el medio de la nada. Y bueno, a cierta velocidad que uno viene, no veníamos tan rápido. Creo que no superábamos los 160, no veníamos despacito. No teníamos tanto apuro en llegar. Inmediatamente después de eso ya pongo la luz larga, porque venía alguien de allá, pongo la luz larga y vemos, pero ahí al toque, una camioneta gigante, así como la tuya, Martín, y con zorra atravesada en la ruta. Se ve que quiso doblar y se frenó o algo le pasó y quedó atravesada en la ruta. Gracias, Señor, por los frenos. Gracias, Señor, por ¿cómo se llama eso cuando reaccionás? Por los reflejos. Gracias, Señor, porque de alguna manera nos hizo cruzar y el de atrás no nos hizo pomada. Porque también el de atrás, con unos nervios, se bajó, le quería pegar un tiro al hombre. ¿Sabés por qué no te pego un tiro? Porque no tengo. Pero son nervios humanos. Nosotros tranquilos, así un poco de nervio obviamente, porque sabemos cómo viene la mano y sabemos que cuando uno anda haciendo las cosas del Señor, el enemigo no le gusta. Pero no le damos la gloria al enemigo. Le damos la gloria al Señor, que por más que se levante, siempre nos da la victoria. Porque para eso nos ha ungido, para eso te ha ungido a ti. Viviana quiere darle un aplauso al Señor. Siéntanse en libertad de poder, queridos. ¿Y todo esto para qué? Bueno, porque el Señor nos ha prometido cosas y Él está cumpliendo. Y el enemigo se entera cuando el Señor suelta la palabra. El viernes, para no perder las costumbres, después del ajetreado día y después de haber tenido esa impresionante reunión aquí, ¿no? Una reunión de intercesión profética a la noche, impresionante. Dijimos, bueno, vamos a tratar en lo posible, y algunos de ustedes le dijeron, vamos a tratar en lo posible de ir medio tempranón a casa y poder descansar, porque estábamos muy del otro lado. Para no perder la costumbre, ¿no? Qué tempranón. A las 2 de la mañana recién nos estábamos queriendo acostar. Y de ahí, bueno, en 4 horas y tanto a preparar palabra para Durazno. Y dijimos, bueno, ahora también, ayer sábado, vamos a hacer lo propio. ¿Qué? Las 2, las 3 de la mañana. Y uno puede decir, pero ¿cómo viene la mano? Es que el Señor te renueva las fuerzas cuando hay algo para hacer, cuando hay gente que atender. Porque el Señor nos llama a hacer algo. Así que bueno, ya después de dormir algunas horitas, a cierta hora de la madrugada, boom, abro los ojos y digo, Señor, a preparar la palabra también, pero ya tengo la palabra preparada. Bueno, pero tenés que hablar de esto. Y me da la palabra de Marcos 1:35, que ustedes la van a leer. Y yo, no, pará, Señor, ¿qué querés decir? Y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ay, Señor, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Digo, Señor, ¿cómo viene la mano acá? ¿Cuál es el rema? ¿Qué es lo que querés hablar? Yo ya estuve hablando. ¿De qué está? ¿Acaso tengo que ministrar tu corazón a esta hora? ¿Tengo que levantarme siempre a esta hora? Acordate que nos acostamos tarde. Pero entonces comencé a leer el contexto y, por supuesto, había otro versículo que me indicaba lo que Él quería hacer con nosotros. Con nosotros. Amén. Con cada uno. Decirle a tu compañero lo que Él quiere hacer contigo. El Señor tiene y quiere hacer grandes cosas contigo, y eso ya no es una, ¿cómo se dice cuando es un cliché o algo así? Que no sé qué significa, pero se usa. Escúchame, no es algo que ya está, es que es una realidad. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Entonces te va a usar para hacer algo grande, proezas, cosas maravillosas. Y entonces ahí en ese contexto, el plan que el Señor tiene es hacer grandes cosas contigo, con tu familia, con tu matrimonio, con tu trabajo, con todas las cosas y aún en tu ministerio. Él quiere hacer grandes cosas, pero necesitamos algo que Él tenía y que Él en este contexto nos enseña qué es lo que nosotros necesitamos, que Él tenía para hacer su obra y aún mayores que la que Él hizo. Entonces en ese contexto yo comienzo a analizar y veo que Él tenía algo que nosotros la podemos obtener. Digan conmigo, la unción. Digan otra vez, la unción. Jesús tenía la unción. Tenía la unción, por lo tanto era Él ungido. Eso es lo que dice la palabra. Y la palabra Mesías, que viene por supuesto del latín Mesías, también con doble S, y del hebreo Mesías, ¿qué significa ungido? Digan, ungido. ¿Y a quiénes ungían? Bueno, a los reyes y a los sacerdotes se le ponía, ¿no? Se le derramaba aceite de oliva, se los consagraba, se le tiraban la cabeza aceite de oliva y quedaban ungidos. Y la palabra dice, querido, que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Amén. Lean conmigo ahí en el Apocalipsis capítulo 5 verso 10, dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Digan conmigo, soy rey o reina y sacerdote, y voy a reinar sobre la tierra. Entonces hay un propósito muy grande de que tú has sido y vas a ser ungido, porque la finalidad de la unción, entre tantas cosas que vamos a hablar hoy, es para que gobernemos y para que enseñemos en toda la tierra. Amén ahí. Amén. Muy bien, entonces nosotros solemos cantar, ¿no? Y dame la unción y esta unción, y cuando tenga la unción voy a hacer esto o aquello. Pero ¿cuál es la motivación de tu clamor? ¿Para qué es lo que querés? ¿Para qué querés la unción? Yo quiero decirte de parte del Señor, querido, que la unción es Dios mismo en ti. Amén. La unción es el Espíritu Santo en ti. La unción es el poder de Dios mismo en ti. En otras palabras, si tienes unción es porque Dios está contigo. Codearlo y decirle, si tienes unción es porque Dios está contigo. Ahora vamos a ver cómo viene la mano acá, porque voy a decir, pero yo no tengo unción, entonces ¿quién está contigo? Vamos a ver. Mirá lo que dice en Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Digan, Dios estaba con él. Míralo a tu compañero y decirle, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Dios estaba con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue ungido con un propósito especial. Él anduvo haciendo bienes, anduvo sanando, estuvo liberando. Es decir, fue ungido para hacer. Digan, fue ungido para hacer. ¿Cuántos quieren unción hoy acá? Hoy va a salir ungido en el nombre de Jesús. Si vos querés unción, entonces yo te quiero hacer esta pregunta: ¿para qué la necesitas? ¿Para qué la necesitas? Si tienes unción, no es para ser alguien, sino para hacer algo. Así que codearlo y decirle, si tenés unción, no es para ser alguien, sino para hacer algo. Jesús anduvo haciendo. Y Él dijo que lo que yo hice, vosotros también haréis. Ejemplos he dado. También dijo una palabra muy importante, porque yo me voy al Padre, y como voy a estar con el Padre, los dejo a ustedes aquí abajo, y ustedes van a hacer obras mayores que yo, porque yo voy a estar intercediendo por ustedes.
Entonces otra vez, si tenés unción, no es para ser alguien, sino para hacer algo. Mucha gente quiere llegar a alguien sin hacer nada. Silencio en la noche. No se puede llegar a ser alguien sin hacer nada, querido. Digan conmigo, si tengo unción, es para hacer algo, no para ser alguien. Escuchen, tú puedes ser una persona correcta, una persona de grandes valores, puedes ser una persona hermosa, religiosa, que cumple todas las cosas, intachables, muy bíblicos, con valores, inclusive haber sido ungido. Pero si con todo esto tú no haces nada, de nada te sirve. Yo tengo que saber hacer algo con lo que tengo. Y quiero tomar un tema muy importante, cortito, porque voy a pasar por encima esto y después vamos a Jesús. David, digan David. David, antes de concretarse su reinado, él fue ungido por Samuel. Y aunque ya venía haciendo alguna que otras cositas sin que nadie se enterara, por amor a su padre, cuidaba las ovejitas y estuvo ahí peleando con leones y osos, pero nadie se enteraba de nada. Sin embargo, la unción, después de haber sido ungido, la unción lo catapultó. La unción lo elevó, lo potenció, lo impulsó por medio de la fe, porque él creyó que para llegar a cumplir con el propósito de su llamado, con el propósito de esa unción. Entonces Dios en un momento preparó la escena para mandar a David al campo de batalla, y ya saben ahí que estaba el Goliat amedrentando a todos los israelitas, y él va allí al campo de batalla, y Goliat venía menospreciando y amedrentando al pueblo, tenían un miedo bárbaro, y ahí yo quiero distinguir contigo cuatro personajes, cuatro personas fácilmente identificables. Número 1, el ungido, David. Número 2, los profesionales no ungidos, que son los guerreros preocupados de Israel. Número 3, el profesional ex ungido, que era el rey Saúl. Y número 4, los profesionales no o anti ungidos, que era Goliat y todo el ejército filisteo. 4 personajes, pero quiero enfocarme en David y hacer alguna acotación de los demás. Bien cortito y al pie. David no era un guerrero profesional. Él no tenía nada que ver con eso que estaba pasando en la batalla, pero era un hombre ungido. Era un hombre ungido, y como hombre ungido tuvo la humildad de aceptar hacer un mandado para su papá. Aunque había sido ungido rey, él fue humilde y fue a hacer un mandado y a llevar alimento y un mensaje. Pero era un mensajero, pero un mensajero ungido. Y ahí hay una gran diferencia. Decirle a tu compañero, tú puedes ser un mensajero o un mensajero ungido. Hay una diferencia, querido. Entonces, el mensajero hace solo lo que tiene que hacer y luego se las toma. No le importa nada lo que está pasando, no empatiza con las necesidades ajenas, sencillamente hace lo que se le manda a hacer. Es como aquel siervo inútil que dijo Jesús, porque haces lo que te mandan a hacer, nada más, y no hace la milla extra. Pero el mensajero ungido va más allá. El mensajero ungido ve la necesidad. El mensajero ungido interviene con el poder de aquel que lo ungió. Amén. Esto está tremendo, querido. Cuando eres ungido, aunque te manden a llevar un mensaje que aparece una tarea muy sencilla, tu unción va a provocar que cambie totalmente el lugar a donde vas. Eso fue lo que pasó acá. Es decir, el miedo, la resignación, el desgano, la derrota, las parálisis, todo desaparece. Y cuando tú entras en acción al lugar donde vas, el valor resurge, la esperanza brota, la fe aumenta, la adrenalina fluye y el enemigo es derrotado. Eso es lo que va a pasar contigo al recibir la unción. Voy a decir, pero yo ya tengo unción. Entonces esto ya tuvo que haber pasado. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Entonces, en esta escena, querida, la unción derrotó, por así decir, a todo aquel ejército enemigo. Y David, en un acto sorprendentemente valioso de osadía, de audacia, mató literalmente a todo un ejército, no solamente a uno. Y te voy a decir por qué. Porque la unción que venía de Dios fueron las credenciales que él presentó para hacer lo que hizo. ¿Qué era lo que había también en esta escena? Aquí también habían profesionales no ungidos, que eran los guerreros que estaban ahí para defender la patria, por supuesto, amaban a su rey, amaban a su familia, amaban a su pueblo, pero no estaban ungidos.
Y estaban allí estos guerreros no ungidos con un miedo bárbaro, un tremendo julepe tenían y no podían hacer nada. Y entonces ellos lo que tuvieron que hacer sencillamente fue esperar la intervención del ungido de una manera sobrenatural para llenarse de valor y para seguir al ungido después para destruir al enemigo. Entonces lo que te quiero decir de parte del Señor, que la unción del ungido hace despertar a un ejército. Digan conmigo eso. La unción del ungido hace despertar a un ejército. El rey Saúl había sido ungido. Claro que sí, pero al ser ungido, las circunstancias y las adversidades de la vida, problemas que tuvo que enfrentar, quizás problemas personales, pero hizo que tomaran ciertas decisiones no aptas para un ungido, y entonces quedó en esa categoría de ex ungido. Ojo al gol, queridos, acá. Míralo a tu compañero y decirle: no pierdas la unción por decisiones erróneas. No pierdas la unción por decisiones erróneas. Como Saúl, un rey ungido, grande, fuerte, un baja estima que tenía, y tomó decisiones equivocadas e hizo cosas en el ministerio que no le correspondían y le fue retirada la unción. Queridos, Dios ungió a Jesús con poder, así como lo hizo con David. Eso es lo que acabamos de leer. Y que él anduvo sanando y liberando y haciendo cosas buenas. Y escuchen, yo estoy seguro que acá hay mucha gente con unción. Inclusive algunos puedan tener más unción que nosotros mismos. Aunque la Escritura dice que la unción desciende de la cabeza por las barbas hasta el borde de las vestiduras, quiere decir que si tú te congregas y vienes a la casa y recibes la unción que fluye de la cabeza, tú tienes la misma unción que tus pastores. Porque el aceite no pierde la característica del aceite en el recorrido. Entonces, cada uno, hay muchos con mucha unción, pero hay cierta diferencia quizás. ¿Y cuál es esa diferencia? Bueno, sencillamente en que nosotros nos hemos enfocado en estar haciendo siempre algo por alguien, no queriendo ser alguien. ¿Se entiende eso? Como dijo el pastor Richard recién hoy acá. ¿Sí? Nosotros necesitamos siempre estar haciendo algo por otra persona, estar pensando en otro, viendo un ejército paralizado, pero el fuego del Señor viene porque la unción te encamina y comenzás a hacer desastres espirituales, hablando de una manera entendible a los espirituales. ¿Para qué? Para que el reino de Dios y su palabra avance. Es que muchos de nosotros sí se enfocan en estar haciendo algo para alguien y no se están enfocando en querer ser alguien. Porque antes de ser alguien, primero tienes que hacer algo. A ver, Jesús se puso a hacer cosas que lo hizo ser alguien. Dice, anduvo haciendo cosas buenas a los demás. Algo hizo. Entonces digan conmigo, para ser alguien, primero tienes que hacer algo. Muy bien, entonces, si tú tienes la motivación correcta, si tú te analizas en el corazón, si tú descubres, por supuesto, lo que dice Jeremías 17:9, que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, entonces sí, cuando tú te analizas, sabes que tienes la motivación correcta, porque tu motivación es el amor y no algo egoísta. Entonces sí puedes decirle al Señor, dame la unción. Señor, yo necesito esa unción. ¿Por qué? Porque realmente lo que yo más quiero es hacer el bien a los demás. Lo que yo más quiero es traer libertad y sanidad a la gente. Yo quiero ver liberados del enemigo. Yo quiero ver gente que cambia su vida, que fortalece su matrimonio, que su familia se establece. Eso es lo que yo anhelo, por eso necesito la unción. ¿Cuántos quieren eso? Entonces, quiero decirte algo de parte del Señor, porque por ahí no mides las consecuencias. Pero si tú realmente quieres esto, si vas a sanar enfermos, si vas a traer liberación a la gente, si vas a traer consejo para tener buenos matrimonios, buena familia, etcétera, etcétera, entonces vas a tener que luchar contra el mismo diablo. Pero ¿qué está diciendo, apóstol? Porque él se va a levantar. Por lo tanto, más te vale, querido, que seas obediente. Más te vale que guardes el testimonio. Si quieres esto, más te vale que mantengas tu santidad. Más te vale que seas honesto y que hagas siempre lo correcto. ¿Estamos captando la idea? Dios te quiere ungir, por supuesto, pero seamos como David, obedientes aun cuando nadie lo veía. El rey David tenía hermanos
Y tenía un hermano que era el mayor, Eliab se llamaba, aunque era un profesional del ejército. Eliab era un capitán del ejército. Él se imaginaba a Goliat comparándose consigo mismo y lo veía como un gigante invencible, como un gigante asombroso, imposible de derribar, imposible de destruir, imposible de vencer. No, era imposible porque lo comparaba consigo mismo. En cambio, el ungido David tenía una fe activa y comparó a Goliat con la grandeza de su Dios, del Dios de Israel. No lo comparó consigo mismo. Y cuando lo compara con la grandeza de su Dios, creador del universo, lo ve así de chiquito, lo ve así de minúsculo, lo vio como un pan comido. Y empezó a soltar palabra profética. Y comienza a decirle: hoy te voy a entregar tu cabeza, te la voy a cortar y vas a hacer comida para las aves del cielo. Y bla, bla, bla. La guerra fue profética, queridos. Y se empezaron a soltar palabras. Pero ¿cuánto sabe que el Señor de los ejércitos es el Dios de la palabra? Y que cuando nosotros soltamos la palabra profética va por encima de los conjuros malignos del enemigo. La palabra profética vence. Y David cumplió con lo que el Señor prometió. No compares las situaciones desde tu perspectiva, ni quieras salir desde tu propia inteligencia. No seas sabio en tu propia opinión, dice la Escritura. Compara ese problema gigante que tenés con la grandeza de tu Dios. Y vas a ver que la palabra profética va a fluir. Entonces eso es lo que provoca la unción en ti. Decirle a tu compañero: eso es lo que provoca la unción en ti. Vas a comenzar a discernir las obras del enemigo y el espíritu profético se va a activar para declarar y para establecer cuál va a ser el fin de tu enemigo. Escúchame, no basta tener armas, hay que saber usarlas. Si tenés un arma y no sabes usarla y no sos buen soldado, la que das. De nada sirven las armas si no las sabes usar. Todos y cada uno de aquí, no importa la edad, aún los niños, todos de una u otra manera están siendo llamados a liderar algo. Algunos lideran en su matrimonio, en su trabajo, en la universidad, donde sea. Tienen esa obligación de liderar porque son los hijos del mayor líder. Entonces, todos de una u otra manera están llamados a liderar. Y un líder tiene que ser un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. No solamente estar armado con el poder, pero el Señor está avivando. Codearlo y decirle: avívate. Dejate avivar, decirle: aviva el fuego del don que está en ti. Es decir, están pasando milagros impresionantes, están pasando cosas grandes. Dios nos ha dado gracia a cada uno de nosotros, pero también a la congregación. Ha dado prosperidad, ha dado unidad de cuerpo. El favor de Dios lo vemos bien palpable. Nos está haciendo expander. Los equipos se están consolidando. Entonces nosotros tenemos un llamado apostólico, querido. Esta congregación se ha comenzado a mover en lo sobrenatural. Y yo agradezco al Señor esto. Ustedes y cada uno de ustedes están aprendiendo a confiar más en el Señor. De una u otra manera a tener más fe, a levantar cabeza, a gozarse en las adversidades y en los problemas. Pero también nosotros tenemos otro compromiso. Y creo que tú también. Pero es un compromiso más grande, que son ustedes. Como personas, como hijos, como discípulos. Es un compromiso y es algo que está dentro de nosotros. Recuerden, amados, que nosotros fuimos llamados a ir a las naciones a predicar el Evangelio y para hacer milagros, y las señales nos van a seguir, buenísimo, pero no es lo mismo ir y hacer milagros que ir y hacer discípulos. Y todo está dentro del mismo contexto. No solamente el Señor nos mandó a hacer milagros, sino también nos mandó a ser discípulos. Y esto también está en nuestro corazón. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Dijo que impusiéramos manos y los enfermos iban a sanar, que echáramos fuera a los demonios y los demonios tenían que huir, que tomáramos autoridad y que lo íbamos a echar, y eso va a ocurrir. Pero también dijo: hagan discípulos. Y Él hizo discípulos. ¿Para qué? Para que a su vez sus discípulos hicieran lo mismo. Ejemplos he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Es decir, el Señor hizo discípulos para que los discípulos a su vez hicieran discípulos. Y Él dijo en la oración de fe poderosa que oró por ti y por mí, le dice: Señor, yo no solamente pido por ellos, hablando de sus 12, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Y cuántos de nosotros hoy creemos por la palabra
de ellos. Si la palabra que fue escrita por ellos, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así como nosotros fuimos discipulados, tenemos que hacer discípulos. ¿Cuál fue la clave del ministerio del Señor Jesucristo? Que enseñó a otras personas. Bien sencillito, hizo discípulos. Y nosotros, al igual que el maestro, no buscamos audiencia, queremos discípulos. No buscamos audiencia, queremos discípulos. Quiero decirte que el Señor desea que tú seas su discípulo. Está establecido en toda la Escritura. Y como sus discípulos, tenemos que hacer lo que Él hacía. Tenemos que terminar lo que Él empezó. Él comenzó una obra poderosa aquí en la tierra y luego lo mataron, resucitó, se fue y nos dejó. Y dijo, bueno, ahora muchachos, un término uruguayo, arréglense ustedes acá abajo. Yo estoy arriba, pero los voy a llevar espiritualmente conmigo para que puedan ver cómo yo veo y hablar como yo hablo. Ahora ustedes están sentados porque yo me entrono con ustedes y ustedes están sentados conmigo en el trono celestial. Por lo tanto, no vas a ver a los problemas de abajo hacia arriba, que son gigantes, que son muros irrompibles. Ahora vas a ver de arriba para abajo. Ahora vas a ver cómo veía David. Ahora vas a ver cómo veo yo. Y cuando tú ves cómo Dios ve, hablas como Él habla. Y cuando Dios habla, querido, no vuelve a Él una palabra vacía. Es por eso que Él quiere que hagamos lo propio. Él hizo discípulos, nos llevó consigo, estamos ahí sentados con Él, pero nosotros tenemos que aprender también a discipular y a ser discipulados. No ser una mera audiencia, no venir solamente un día a la semana o cada tanto, bueno, para sentirme bien o para que me ayuden a solucionar mis problemas. Esa no es la función de la congregación. Las cuatro paredes están puestas para que los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y los pastores mismos te instruyan y te den las herramientas, dice, para prepararte para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? El tuyo. Digan, mi ministerio. Aquí solamente vienes a alabar al Señor, a adorar al Señor, a confraternizar con los hermanos, a tener algún chispazo con los hermanos, porque la piedra con piedra, viste, cuando los zapallos se acomodan en el viaje. Tenemos que venir, es obligatorio. El Señor dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen porque se acostumbran a no venir. Pero ¿qué pasa? Cuando venimos, adoramos, lo entronamos y recibimos instrucciones, luego sabemos lo que hacemos allá afuera. ¿Por qué? Porque aquí el Señor te unge. Aquí el Señor envía bendición y vida eterna. Salmo 133. Aquí es donde vas a recibir las instrucciones para saber desarrollar y desenvolver allá afuera. Y todo lo que están a tu alrededor son tus discípulos. Son tus discípulos, aunque ellos no lo sepan. Pero es tu deber orar por ellos. Aunque ni se enteren que estás orando, pero en algún momento ellos van a venir a ti porque eres su pastor, su pastora. Entonces, querido, no solamente tienes que aprender a discipular, sino a ser discipulado. Y discipulado, discípulo, viene de la raíz, también la misma raíz de disciplina. Si tú no eres disciplinado, es decir, no eres enseñable, nunca vas a poder tener autoridad. Al menos una autoridad legítima. Puedes tener autoritarismo que otra cosa. Querido, el viernes creo que fue, tener una consejería con uno de los hijos acá. Le decía que él era responsable de todo lo que estaban a su alrededor, ¿no? Que tenía el responsable de la situación de cada uno de ellos. Y dice, no, pero hay mucha gente que... ¿Por qué? Y bueno, porque él tenía la habilidad para responder. Él sabía cuál era la respuesta a los problemas. Y nosotros, queridos, la palabra responsabilidad significa habilidad para responder. Lo podemos tomar así. Es decir, tú tienes la habilidad para responder a aquellos que están en diferentes situaciones, adversidades y problemas. Tú puedes decirle, mira, yo no sé cómo salir de eso, te puedo explicar cómo yo salí con la ayuda de Dios. Tú puedes hacer lo propio. Solo Dios te puede sacar de esta situación. Y cuando aprendes a ser responsable, entonces el Señor te va a respaldar y las señales te van a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tú tienes, codearlo y decirle, tú tienes la habilidad, la responsabilidad de decirle cuál es la solución. Tú tienes la responsabilidad de decirles cuál es la solución. Dice la Biblia que lo ungió Dios y que él anduvo haciendo, no solo diciendo.
Ojo al gol, porque muchos de nosotros quizás estamos predicando el evangelio. Y le prediqué y le di con la Biblia por la cabeza. Le di con la palabra, dijo, y le reventó la cabeza. No, escuchen, haciendo, no solo diciendo. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Muchas cosas. Voy a tomar algunas cositas nomás. Anda conmigo ahí a Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida hablaron con ella. ¿Quiénes? Los discípulos. Entonces él se acercó, Jesús vio todo ahí amontonadito y se acercó el Señor. ¿Qué hizo? Dice, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Los discípulos son los que interceden, queridos. Si tú eres discípulo, acá los discípulos intercedieron. Jesús se acerca, la toma de la mano, la levanta, la fiebre lo deja. ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué fue lo que decidió la suegra de Pedro? Dice, digan conmigo, les servía. No solo les servía a Jesús, les servía a los discípulos también. Les servía. Entonces, ¿para qué quieres ser sano? ¿Para qué quieres ser libre? ¿Para qué quieres afianzar tu matrimonio? ¿Para qué quieres una familia mejor? Digan conmigo, para servir. Para servir al Señor y para servir a los discípulos que te lo presentaron. Amados, nosotros estamos planificando tener, y ya les voy avisando para aquellos que no han, tenemos que ver cómo lo arreglamos y dónde lo mechamos, pastor, ahí a este encuentro, porque necesitamos tener un encuentro. Y tener un encuentro con el Señor que te cambia, que te libera, que te fortalece, que te mete la mano y te da vuelta como una media. Es decir, hay cosas impresionantes, que lo digo en términos uruguayos para que entiendas que el Señor realmente quiere la limpieza total de tu vida. Y un encuentro con Dios hace eso. Pero la pregunta sería, ¿para qué yo quiero eso? Digan conmigo, para servirle. Amados, la gratitud de tu corazón es lo que hace que tú anheles servirle. Si no hay gratitud en el corazón por lo que Dios hizo en tu vida, entonces no te vas a activar para querer servirle. Pero Jesús quiere sanarte, quiere liberarte. Él sí quiere eso. Uno de los leprosos le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál fue su respuesta? Sí, quiero. Y lo limpió. Él siempre quiere. Jesús liberó al gadareno. El gadareno dijo, me quiero ir contigo, quiero ir a predicar contigo, quiero seguirte, quiero servirte. Jesús le dijo, no, anda y da el testimonio a los tuyos, porque hay mucha gente allá que necesitan el testimonio. Pero todos los que fueron liberados, todos los que fueron sanados, todos quisieron servirles en gratitud. Sanó a los leprosos, quisieron seguirlo. Sanó a la suegra de Pedro, les servía. Al profeta Isaías, tomó brasa del altar, dice la visión, le metió en los labios, le quemó los labios y después dice, bueno, ¿a quién voy a mandar yo? ¿Quién va a ir a representarme ahí en la tierra? Está brava la pelota, pero ¿y quién va? Heme aquí, dijo, envíame a mí. Cuando el Señor te toca, cuando el Señor te unge, cuando el Señor te sana, cuando el Señor te libera y cuando Él pregunta, ¿quién irá por mí? Yo estoy en el cielo, tengo gente en la tierra. ¿Alguien levanta la mano? Si Él pregunta ahora, ¿quién va a ir por mí? ¿Cuántos levantarán la mano? ¿Cuántos dicen, heme aquí, envíame a mí? De eso se trata, queridos. Después del toque de Dios, Él pregunta, ¿quién enviaré? Y el hombre Isaías dijo. Ahora escuchen, el toque que Dios te ha dado no está completo hasta que le sirvas. Míralo a tu compañero y decirle eso. El toque que Dios te ha dado no está completo hasta que le sirvas. ¿Cuál fue el propósito de Jesús cuando hizo esto? El propósito por el cual Jesús cumplió todas estas cosas. Esto no se va a cumplir hasta que tú no te levantes y le sirvas. Muchos son tocados por el Señor. A veces decimos, el Señor no lo podemos ver, pero nos ve. No lo podemos tocar, pero Él nos toca. Y a veces somos tocados por el Señor, pero ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, no le servimos. Por lo tanto, no podemos avanzar. Sencilla la Escritura. Y son muchos los que son tocados y aún así no les sirven. La suegra se puso a servir al toque. Le dejó la fiebre y le servía. Los leprosos, los ciegos, el gadareno, Zaqueo, la samaritana, Isaías, todo el mundo, todos los que fueron tocados por el Señor, entraron en el proceso del servicio. Digan, es un proceso. Es un proceso.
el servicio, a veces queremos multitudes y eso va a venir, pero es un proceso, querido. No podemos pretender saltar de la casa de paz que estoy ministrando o que estoy ayudando a ministrar a llenar un estadio. No, es toda una escalerita, hay todo un proceso. Nadie crece de golpe y porrazo de un día para el otro, porque el crecimiento duele. ¿Verdad, Samu? Digo, como que pegó un estirón y bueno, que hay unos problemas en los huesos ahí, porque claro, porque duele cuando pega un estirón demasiado fuerte. ¿Verdad? Entonces no se crece de golpe y porrazo. El crecimiento es un proceso, queridos, y solo llegan ahí los que aguantan. Ay, ay, ay. Te voy a leer algo que dice en Marcos, que es parte de lo que ya estuvimos viendo, pero quiero leer todo el contexto para que entienda cómo viene el asunto. Dice, Marcos 1:32 en adelante. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esta fue la palabra que me dio, y después leí el contexto. Muy bien, ¿dónde voy? Y allí oraba. Por aquí, me perdí. Y le buscó Simón. Y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Yo que fuera Cristo Jesucristo reaccionaba como a la Leti a veces, ¿no? Me tomo un tiempito para orar, tuve casi toda la noche ministrando, sanando, echando fuera demonios, me vengo a orar y me siguen buscando todo. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, no se podía tocar a los leprosos, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero claro, escúchenme, el muchacho había estado no sé cuánto tiempo leproso, sin su familia, afuera del campamento, tocando campana, no se le podía acercar a nadie, socialmente estaba destrozado, y de repente de Dios, un toque de Jesús lo sana instantáneamente. Y Jesús, a pesar de que le recomendó y le dijo: no digas nada a nadie, salió corriendo, dice, ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. No fue por una desobediencia, él no entendió eso. Fue porque estaba re contento, archimega gozoso, como perro con dos colas, impresionante, porque había sido sanado de algo incurable, y comenzó, y mirá lo que pasó, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando se testificó de la sanidad de la suegra de Pedro, todo el mundo se enteró y todo el mundo quiso venir ahí. ¿Y por qué le prohíbe al leproso hablar? Digan conmigo: por los resultados. Pero decirlo con la fe: por los resultados. Ahora te explico. Porque después que se enteró todo el mundo de esa gran obra que había hecho, ya no podía entrar a la ciudad, dice. Llegaban a él de todas partes, la gente se enteró, la gente se agolpó. Él no podía ya entrar a la ciudad. Y eso era bueno, sí, era bueno, pero no estaba dentro de los planes del Señor. Dice la palabra que Jesús estaba orando de mañana, el versículo 35, casi toda la noche había estado sanando, luego sanó al leproso y luego le dijo que no dijera nada a nadie. El Señor estaba orando y en ese momento vienen con la noticia: te buscan. Yo quiero decirte, querido, que te van a empezar a buscar, que te van a empezar a interrumpir. Estaba orando yo, ¿qué es lo que estaba orando, no? El Señor en ese momento
porque sabía que se le venía todo eso, había estado haciendo muchas obras, muchos milagros, sabía que la gente se iba a golpear, porque él conocía a cada persona y conocía la necesidad de la gente, y entonces él estaría orando, y seguramente pensé, él estaría orando justamente aquello que decía: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Señor, manda obreros a tus mies. Quizá esa era la urgencia de su oración en aquella mañana. Por eso no quería que el leproso saliera a divulgar el milagro. No quería que todo el mundo se enterara, por la sencilla razón que él no tenía cómo atenderlos. Al Señor le preocupa atenderte de una manera personal. Él hoy lo puede hacer, pero en ese tiempo estaba sujeto a un cuerpo físico. Estaba limitado y no podía, de alguna manera, él no podía atender las multitudes, porque las multitudes solo se pueden atender a través de otros. Digan conmigo, las multitudes solo se pueden atender a través de otros. Si Jesús no hubiera hecho discípulos, queridos, todo se hubiera acabado el día que Él ascendió al cielo. Pero gracias a Dios, gracias a Él, no fue así, porque algunos siguieron haciendo discípulos, y es por eso que nosotros estamos hoy aquí. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque la palabra de Él se cumple, y porque los discípulos hicieron discípulos, hoy estamos nosotros acá. En Lucas 10, versículo 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos en adelante, delante de Él, a toda la ciudad y lugar donde Él había de ir. ¿Quiénes llegaron primero? Los discípulos. Los discípulos siempre llegan primero, queridos. Los discípulos que son enviados por Él van adelante de Él, enviados por el Señor, y luego viene el Señor. Quiero decirte que un discípulo es alguien a quien uno puede enviar. Un discípulo es una persona, alguien a quien uno puede enviar. Y el Señor está buscando discípulos para Uruguay. Alguien a quien Él pueda enviar. ¿Quién dice envíame a mí? ¿Quién dice envíame a mí? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no te preocupes. Yo quiero decirte algo que es muy importante en el mundo espiritual, y ya lo dije 1000 veces. Tú levantaste la mano, el Espíritu Santo te vio. Tú no levantaste la mano, también te vio. El mundo espiritual funciona así, porque si no estamos jugando a la religión, y esto no es religión, queridos. El Espíritu Santo se mueve. Hoy pudimos sentir su presencia y sabemos que Él está acá, sabemos que Él está hablando y está escudriñando tu corazón y tus pensamientos. Así que toda la decisión que vos puedas tomar, no en base a una emoción, sino en base a un convencimiento espiritual, el Espíritu Santo está ahí. O aplaude o se entristece. Pero acá dice la Escritura que Él envió a los 70 y los 70 fueron obedientes. ¿Por qué? Porque eran discípulos, tenían el corazón de discípulos. Entonces, si no es a través de los discípulos, querido, no lo podemos lograr. La forma en que Jesús lo hizo fue tomando de la multitud algunas personas que no tenían títulos, no eran apóstoles, no, eran personas, 70 personas, los llevó a su casa. Pues la palabra dice, cuando escogió 12, dice para que estuvieran con Él. Es decir, el Señor te aparta, no importa si tienes títulos, si no tienes, pero eres de la multitud, te aparta para que estés con Él y te prepara. Esa es la misión del Maestro. Y esa misión, querido, y esa visión la tenemos nosotros cuando te invitamos a una casa de paz. Es porque queremos hacer las cosas como Él hizo, para que estén con Él, para que puedas aprender de Él. Y por supuesto, en una casa, al igual que con los discípulos, habían problemas. En una casa hay problemas. El Señor metió todos los gatos dentro de una bolsa y le dijo, arréglense y sean uno. ¿Sí, el tole que se arma? Y también dentro de una casa hay algunas que otras discusiones. Claro que sí, pero la Escritura dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Si tenés ese espíritu no pasa nada. Entonces lo que quiero decirte, querido, y esto lo pongo al margen, uno no puede salir de un discipulado, por así decir, o puede retirarse de un grupo. Viste que están de moda los grupos y todo, y hay gente que no le gusta una cosa y se retira del grupo de una manera muy personal y apreciación personal. Veo eso como algo extremadamente inmaduro, porque no podemos dejar de algo tan hermoso como
solamente porque me sentí ofendido. La palabra de... Mire si el Señor pertenece al grupo que Él está y Él se va del grupo porque se ofende con ustedes, o conmigo, o por las barbaridades que digo como salteño. Gracias que el Señor perdona hasta 70 veces 7. Es decir, infinitamente nos perdona. Entonces, querido, nosotros tenemos que tomar esa decisión. Uno no puede salirse, wow, o no venir más a la iglesia porque nos lo llamaron el día del cumpleaños. No me saludó, no, me está mirando medio raro. ¿Viste? Son chiquilinadas, bobadas de ser humano. Y capaz que tiene que ver con la formación que uno tiene, pero esto es al margen. Pero lo importante, querido, que uno sea decidido en lo que hace, que esté predispuesto a servirle al Señor más allá de, y que siempre, a como dé lugar, podamos decir al Señor, envíame a mí más allá de las circunstancias. Los discípulos tenían sus situaciones, pero se quemaban unos con otros, se agarraban, se trenzaban. Hasta Pablo y Pedro se trenzaron una vez. Y Bernabé con Pablo, este loco no me sirve, y Juan, este no quiso venir, salga a casa, se valo, yo no lo quiero ni ver. Pero después el hombre se arrepintió, ¿no? Y vino y Pablo dice, me es útil, sí. La verdad que lo dije calentito, pero está bien, el tipo... Querido, no podemos juzgar a la gente por una situación, No. O sea, el espiritual juzga todo, ¿no? Lo que no podemos es condenar, pero una manera de decir. Entonces Jesús, al igual que tú, al igual que yo, necesitó esa unción para hacer las dos cosas, para hacer milagros y para hacer discípulos. Digan, señales y discípulos. Porque al ver los milagros y al enterarse de los milagros, al ver que hay palabra viva, al ver que las personas cambian, al ver que hay algo que se está moviendo en la iglesia, las personas van a venir, se van a golpear, va a correr la voz y las multitudes se van a venir. Y si no hay discípulos para atenderlos, los perdemos a todos. Tenemos que actuar como el Señor. A Jesús no lo dejaban ni orar. Y dicen que no tenían ni tiempo para comer. La ciudad se agolpó. Todos te buscan, le dijeron. Entonces, ¿qué te hace pensar que vos vas a ser diferente? No, de ninguna manera. Va a acontecer lo mismo. ¿Cuánto quieren esa unción? La unción para los milagros, claro que sí. Pero la unción para ser discípulos. Ser como David. Aquella persona que hacía cosas sin que nadie se enterara, pero fue ungido. Y una vez que fue ungido, el Señor preparó la escena para que se comenzara a levantar y llegar a ser el rey que conocemos como uno de los mejores reyes de Israel. Escuchen, hay hambre, hay necesidad. La gente tiene necesidad y se va a golpear cuando vean los milagros, cuando vean las sanidades. ¿Y cómo sustentás las multitudes si no hay discípulos? Necesitamos discípulos. Por eso el Señor le decía, no digan nada, porque aún no tengo gente preparada. En definitiva era eso lo que él estaba diciendo. Y yo, querido, acá entre nosotros abro el corazón y digo, a mí no me gustaría que el Señor deje de hacer los milagros que quiere hacer a través de mí por mi negligencia de no haberme preparado y buscar su unción con un corazón sincero. A mí me dolería mucho, yo no quisiera esto. Pregúntale a tu compañero, ¿y vos lo querés? Decirle, ¿lo quieres tú? Entonces, querido, si tú no quieres que el Señor deje de hacer los milagros que quiere hacer a través de ti, porque no te importa la unción o porque no lo buscas como deseas o que no, o si piensas que no se te da la oportunidad, aquí se le da oportunidad a todo el mundo. Si buscan laburar, levanten la mano nomás y ya le estamos dando laburo. Al toque, hay laburo para todo el mundo. Vieron que hay gente que dice, no me voy porque no me dieron oportunidad de servir. ¿Qué? Muchacho, vení para acá. ¿Querés servir? No como aquellos que dicen, no sabe quién vino, tremendo siervo del Señor, sí, servía ya, y cuando viene decimos, ¿te animás a tal cosa? Sí, siempre tiene un quiero. Deja, tremendo siervo. Una cosa es tener conocimiento de la palabra, otra es poner la palabra en práctica. Ese sí es siervo, porque el que es siervo sirve, no solo sabe. Bueno, tengo otro chiste, pero no lo voy a decir. Entonces, no seas solamente un creyente asistente, sino un discípulo eficiente. Diga conmigo, yo prefiero ser un discípulo eficiente y no un creyente asistente. Tú no fuiste llamado para calentar el banco en la iglesia, pero sí para prepararte. Y cuando comenzás a prepararte, el Señor te comienza a mostrar todas las situaciones para que tú comiences a hacer. Una vez ungido, tienes que hacer. La unción te catapulta, la unción te mueve, la unción te hace. O sea, es como algo ferviente dentro tuyo que no podés dejar de hacer. Cada cual en su don.
cada cual con sus talentos, hacer cosas. Ellos en la danza, allá en la intercesión, aquí en la guerra, allá en la toma de territorio, el otro en la prédica, cada cual, pero algo tenés que hacer. Acuérdate que nosotros fuimos llamados reyes y sacerdotes, y a los reyes y a los sacerdotes se los ungía con aceite para gobernar y para enseñar. Entonces hoy quiero invitarte junto al Señor a que seas parte de la iglesia y no solo seas un asistente a la iglesia, sabiendo que la iglesia no es esto. Digan conmigo, la iglesia soy yo. Entonces la iglesia es la que va, no esperamos que los demás vengan. Ir y predicar el evangelio. Y mientras vayan, mientras caminen, mientras vayas al laburo, los que están en el laburo son tus discípulos, ora por ellos. ¿Qué regalo le vamos a llevar al Señor? Yo tengo una comida que ustedes no sabéis, le dijo a los discípulos, y era todo el pueblo samaritano. Las almas es la comida predilecta del Señor, por así decirlo. Se deleita. ¿Qué regalo le vamos a llevar? Predica donde estás. Hoy vas a ser ungido. ¿Cuánto quieren esa unción? Esa unción es para que hagas algo. Cuando haces algo, recién vas a llegar a ser alguien, porque todos son conocidos por algo que hizo. No conozco a una persona que sea muy conocida por algo que no hizo. En todo caso, pueden decir, ah, sí, el vago aquel. Lo conocen. Yo no quiero que me digan, el vago aquel. Sino una persona que hizo lo que Dios le mandó hacer. Y luego vas a ser conocido. ¿Amén? Amén. Se ponen de pie, quieren recibir una unción especial. Esta unción espectacular que el Señor quiere soltar solamente va a ser depositada en aquellos que la anhelen. Porque la Escritura, aquí estuvimos cantando recién que tenemos hambre de Él, queremos de su presencia. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.